Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, el tiempo va pasando, pareciera que vamos a tener más tiempo de cuarentena, así que podemos ir un poquito más lento con los ejercicios. La primer parte de los ejercicios cuesta mucho, así que bueno, a todos nos pasa. Vamos a comenzar con una oración y vamos a continuar lo que hoy terminamos esta tarde para después hacer una introducción a la primera semana. Vamos a rezarle a María, que ella nos acompañe en nuestra vida, que nos haga más humanos para conocer mejor a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Este tiempo de cuarentena es un lindo tiempo para rezar en familia y quizás sacar las vergüenzas que uno puede llegar a tener para rezar. Mañana vamos a hacer una adoración. Ya los jóvenes me mandaron audios pidiendo intenciones. Canciones para poder hacer una adoración en vivo, y bueno, también la proponemos para los que están ejercitando esto, los ejercicios de San Ignacio. Mañana seguramente a la tarde o a la noche vamos a hacer una adoración. La primer parte de los ejercicios no es fácil, cuesta entrar en ritmo. A mí me llevó 3-4 días. Primero porque vas a un lugar desconocido, te metes en un ámbito o en un ambiente desconocido que es a dónde me lleva esto que es espiritual. Me acuerdo que cuando fui a hacer el retiro a San Miguel, le dije a un amigo de allá de González Catán, con su esposa me llevaron, pero también le invité a mi mamá para que me acompañe, porque imagínense, me iba un mes sin comunicarme, o sea, sin hablar por teléfono, al menos pensaba eso yo. Me iba a aislar del mundo y mi mamá, bueno, no sabía a dónde yo me iba, entonces bueno, que le pedí a mi mamá que bueno, que nos acompañe para que ella vea el lugar. Un lugar muy lindo, una casa muy grande donde uno puede hacer deporte, lugares lindos para rezar, un campo grande, está bien ambientado para hacer los ejercicios. Y cuando fui, bueno, fue difícil esa situación porque, imagínate, se despedía mi mamá y lloraba porque, bueno, no me iba a ver por un mes. Y yo desconcertado no sabía a dónde iba, porque en definitiva esto fue una propuesta mía que yo quise hacerlo como desafío, ¿no? Como desafío de mi vida espiritual. Entonces bueno, llegamos, conocimos el lugar, bueno, se fueron. Cuando se fueron quedé solo y dije, ¿qué hago acá? Y bueno, acá estoy, Señor. Creo que vos me enviaste, vamos a hacer lo mejor para ejercitar esto. Y el ejercicio espiritual es puramente silencio. Por eso cuando uno va a hacer los ejercicios, con tu familia, llamar un ratito. Después en cada semana
había un corte, también un rato de descanso. Recuerden que tienen el número para llamar, alguna pregunta, y antes de comenzar esta parte, si alguien quiere escribir algo, quiere decir algo, lo puede hacer. Bueno, si vinieron agarrando el hilo desde el principio, vimos lo que es el principio y fundamento de lo que San Ignacio propone. Y San Ignacio propuso este principio y fundamento al comienzo de los ejercicios como método para encontrarse a Dios y así ser libre, tener una libertad interior con el fin de hacer la voluntad de Él. Entonces el principio y fundamento constituye lo que yo le dije, como principio la materia prima, aquello con lo cual consolido los cimientos de arriba, ¿sí? Los primeros cimientos sería el principio. Entonces, el fundamento serían las decisiones a tomar. Cuando yo estoy bien parado en la vida, en la tierra, tengo los cimientos de mi vida bien afianzados, hay más libertad para tomar decisiones. Entonces, el principio de fundamento es para que ayude al ser humano a tomar decisiones vitales, podríamos decir. Les dije el otro día sobre el tema de la vocación, el llamado, unir las dos voluntades, la de Dios y la del ser humano, que es la felicidad. Entonces, la grandeza del principio y el fundamento es que puede ofrecerse a cualquier persona, creyente o no. Acá no significa, por eso el trabajo que vinimos haciendo desde ayer es trabajar sobre nuestra persona, al margen de si se cree o no se cree. Como estos son ejercicios espirituales de orden católico, le mechamos con algunas cosas de Jesús. Entonces, cualquier persona, creyente o no, de cualquier cultura, solo por el hecho de ser humano, puede hacer estos ejercicios. Fíjense las conversiones que ha provocado el cura Brochero cuando se llevaba a la gente a hacer los ejercicios espirituales. Entonces, el principio y fundamento nos ofrece criterio importante. A medida que vamos creciendo, tenemos que tomar decisiones. Entonces, los ejercicios espirituales están para afianzar esas decisiones. Qué difícil tomar tal decisión. En mi caso, yo cuando hice los ejercicios, yo ya tenía la fecha para la ordenación de diácono. Entonces, ya la decisión yo la había tomado. Los ejercicios espirituales me sirvió a mí para afianzar más esa decisión. Aunque por ahí podía descubrir que de los ejercicios espirituales mi vocación no era, pero la afiancé más a la decisión esta, ¿no? Concreta. Entonces, bueno, el principio de fundamento es esto. Si alguien quiere compartir cómo le fue o escribir algo sobre la historia, quizás uno no está acostumbrado a mirarse uno y a leer su vida, ¿no? Uno lee libros o lee otras cosas, pero su vida a veces es difícil. Y como resumen de todos estos días, sería esto. Principio y fundamento, y en la trama de mi historia se trata de descubrir lo positivo.
lo que me permitió vivir, aquello a lo que en algún momento aposté para seguir adelante. Fíjense que en el principio y fundamento dice San Ignacio en su autobiografía que él durante 26 años, San Ignacio, vivió con un grande y vano deseo de ganar honra. Él quería ser honrado a toda costa, hasta los 26 años. Él quería ser, como quien dice, el único, que todos los honren. Pero él se da cuenta que no, el fundamento de la vida no es eso. No se trata en este principio, por ejemplo, pedir a Dios que te dé más salud, ser el mejor que otro, tener una vida más larga. No. La idea es descubrir qué hay en mí e ir fortaleciéndose humanamente para poder tomar decisiones y poder seguirlo a Dios de la mejor manera. Entonces, si yo hoy le pregunto a ustedes, ¿cuál es el sentido de su vida? Y si ponen que el sentido de la vida hoy es que, no sé, que se termine la cuarentena para visitar a los amigos, para ir a trabajar o por... No, ese no es el sentido de alguna manera, lo trascendente. En algún momento se va a terminar la cuarentena, podríamos decir como ejemplo. Entonces, lo que uno tiene que ir logrando es que el sentido de la vida sea Dios, de alguna manera, lo trascendente. Muy bien. El otro punto para recalcar de lo que vinimos viendo. Nuestras decisiones, nosotros escribimos nuestra historia. Nosotros hicimos una biografía de nosotros. Los anhelos, los deseos, escribimos también toda nuestra historia. Dentro de esos anhelos y esos deseos hubo compromiso. Entonces, teníamos que remarcar las cosas grandes de nuestra vida que nos llevaron a comprometernos para seguir adelante, ¿no? No siempre los compromisos son parciales. A veces son pequeños, son relativos, son mezclados con ciertos egoísmos. No importa, eso nos va a pasar seguramente. Por ahí siempre. Lo importante del compromiso es que obedece a una promesa. Uno se compromete con sus promesas profundas, aunque a la hora de realizarlas no sea plenamente consecuente a esas promesas. Lo importante es que se comprometan a realizarlas. Por supuesto, si se pone en concreto, mejor. Entonces, el área de mi compromiso puede ocurrir en 4 ámbitos. 4 ámbitos. La relación conmigo mismo, con las cosas, con los demás, cercanos o lejanos, y con el futuro. Siempre este principio y fundamento es poner bases sólidas para seguir hacia adelante, ¿no? Y un texto que pueden leer es Lucas 3, que es el compromiso de San Juan Bautista, el precursor, el que dio la vida de alguna manera por anunciar a Jesús. Bueno, con esto terminamos una parte del principio y fundamento para comenzar la primera semana. Recuerden que las semanas ignacianas, 4 semanas. La primera semana de hacerla en 2 días. Veremos cómo va surgiendo. Entonces, un punto muy importante para la primera semana es el coloquio. ¿Sí? ¿Escucharon hablar alguna vez del coloquio? Pongan sí o no ahí.
Sí, ¿no? Cuando uno hace un coloquio, en un examen, una charla, algo así, ¿no? Entonces, en este comienzo, San Ignacio va a hinchar un poquito con el coloquio. Y esto es bueno, interesante para ir metiéndonos en la primera semana. Entonces, yo le voy a leer lo que dice San Ignacio. El coloquio, dice San Ignacio, el coloquio, imaginarse a Cristo puesto en la cruz, hacer un coloquio con Él. Cuando uno va a rendir un examen y es un coloquio, al menos a mí me resultó fácil rendir examen en coloquios. Eran de A2, de A3. Entonces el coloquio que nos invita San Ignacio es esto: hacer un coloquio como de creador ha venido a hacerse hombre, y de vida eterna a muerte temporal, y así a morir por mis pecados. El coloquio se hace propiamente hablando como un amigo habla a otro. San Ignacio remarca: a un siervo a su señor, unas veces pidiendo alguna gracia, otras culpándose de algo que ha hecho mal, otras comunicando sus cosas y deseando consejo en ellas. Entonces, para la primera semana, o para meternos en la primera semana, San Ignacio nos invita a dialogar con Jesús como un amigo. Seguramente, si ya están más o menos, si tienen experiencia de retiros, de modo de rezar, esto le va a ser más fácil. Pero la idea es que haya un diálogo de amigo a amigo en el coloquio. Y esto va a ser bueno porque la primera semana tiene cosas muy interesantes para crecer interiormente y para continuar. Yo le dije que hagan en una hoja los pecados para hacer una confesión general. Entonces el coloquio va a servir mucho para eso también. Bien, algunas consideraciones previas para la primera semana. Esto es una introducción a la primera semana. Dice así: vimos cómo el proyecto de Dios es absoluto, que nosotros somos su creación, somos lo más hermoso, lo más bueno que Dios creó. Entonces, desde la reformulación de nuestro principio y fundamento, cada uno de nosotros deseábamos amarnos más a Él, amarlo más a Él. Pero ese plan que tiene Dios para nosotros, empieza Dios para nosotros empieza a tener obstáculos. Fíjense que Dios nos creó, ¿para qué? Para amarlo, para seguirlo, para hacer su voluntad, para ser feliz, para estar con Él. Pero en ese plan que Él diseñó para nosotros, empieza a haber obstáculos. Entonces la primera semana se va a meter sobre esto. Llegar a experimentar la existencia del pecado. Y acá es una introducción a esto, ¿no? Y esto yo le pregunto: ¿creen en el pecado? ¿Sí o no? Es una pregunta pareciera tonta, ¿no? Pero ¿creemos en el pecado? ¿Sí o no?
Si creemos en el pecado, ya es una gracia. ¿Por qué? Porque creer en la existencia del pecado es un don de Dios. Y hay algunos textos, segunda de Samuel 11:12. Fíjense que la primera semana nos va metiendo en esto, en el pecado. ¿Por qué? Porque para poder seguirlo a Jesús, para poder seguirlo a Dios, tenemos que estar, podríamos decir, sólido humanamente, estar libre de culpa y seguirlo como Él quiere. Recuerden que los ejercicios son de mes, al menos los que propone San Ignacio. Entonces para esto está la ejercitación espiritual. Entonces, el pecado no necesariamente es que yo he roto con una norma o con un código, es algo más profundo. Entonces, la primera semana nos vamos a meter un poco en esto. Entonces, el coloquio que le hablé recién, ante todo hay que subrayar que San Ignacio dice imaginándose a Cristo en la cruz. No es solo cuestión de tener ideas teológicas sobre Jesucristo crucificado, sino tener una imagen de Él. Hay que construirse esa imagen o mirar una que me impresione. Por eso es importante conseguirse una cruz. Para esta semana conseguirse una cruz le va a ayudar bastante. Una cruz con Jesús crucificado, o una imagen o una cruz. Y va a ser importante para empezar a entrar en ritmo en esta primera semana. El fruto de estos días no es solo sentirme pecador, sino experimentar que Dios es misericordioso y me perdona, no 7 veces, sino 70 veces. Dios rechaza, por supuesto, el pecado, pero ama infinitamente al pecador. Lo ama. Dios perdona y borra todo. Entonces, pero sus huellas quedan en la historia. Por eso, en esta semana, ir y venir en nuestra historia y recordar aquellos pecados que uno cometió para anotarlo y después confesarlo. Bueno, entonces, para esta semana tenemos que comenzar con 3 cosas importantes. Las oraciones que vamos a hacer durante esta semana o al menos estos días son meditaciones, es meditar. Entonces, para eso tenemos que hacer una oración preparatoria que me pone en actitud del principio y fundamento. Por eso que es importante si comenzamos los ejercicios desde el principio, porque eso nos va a ayudar a comprender un poquito más el ritmo de la primera semana. Fíjense lo que dice San Ignacio. San Ignacio habla de una oración preparatoria. Y la oración preparatoria es pedir la gracia a Dios para que todas mis intenciones, acciones, se ordenen puramente al servicio y alabanza a Dios. Entonces la meditación, después mañana vamos a hablar un poquito más del modo o el esquema que pueden hacerse para rezar. Después sigue una composición del lugar, sin la cual la meditación se queda vacía. Entonces hay una oración preparatoria, una composición del lugar y la petición. Entonces es lo que nos va a permitir ejercitar. Espero que se comprenda esto
cualquier cosa repasen lo del principio y fundamento. Va a haber una oración preparatoria, una composición del lugar y una petición. Después vamos a hacer un esquema. Bueno, esto sería como una introducción a la primera semana. Mañana arrancaríamos con la primera semana de ejercicio. Hoy pueden aprovechar y mañana a media mañana a repasar su historia, a repasar su vida, si escribieron en una hoja, volver a releerla, le pueden ir agregando pecados, le pueden ir agregando deseos que se tuvo en aquella vez, anhelos, se le puede ir agregando dificultades, se le puede ir agregando más personas. Entonces, esa historia que comenzaron a escribir, se puede ir agregando cosas. Lo que nos vamos a enfocar en este comienzo, en esta primera semana, va a ser en el coloquio, en mirar a Jesús crucificado y ver qué es lo que va a ir proponiendo toda esta semana. Vamos a tratar de resumir todas estas 24 carillas. Bueno, mañana nos encontramos a las 11 de la mañana, 11 de la madrugada para algunos, y vamos a continuar. Pueden hacer lo que hicieron el primer día. Lo último que se piensa antes de dormir es en la Virgen, es pensar en Dios. ¿Sí? No sé, el momento antes de cerrar los ojos para dormir, hagan todo lo que tengan que hacer. Pero antes de dormirse, pensar en la Virgen y rezarle una Ave María, pensando también en que el otro día uno se tiene que levantar pensando en los ejercicios. Por supuesto que los ejercicios van a ser más tarde. Bueno. Bien, o al menos intentaron y pudieron, el principio y fundamento es muy interesante, porque ahí nos encontramos con personas que marcaron fuertemente en nuestra vida. Pero la verdad que la marcaron, no sé, el hermano mayor que me defendía, no sé, el papá que tuve fue bueno, fue malo, la mamá, no sé, la infancia, las amistades. Eso es muy clave para poder seguirlo a Dios como Él quiere. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos pasaron difíciles que la tenemos que superar, que la tenemos que ver y bueno, que no nos diga nada. Cada uno de nosotros tiene su historia y algunos historias difíciles, pero eso San Ignacio lo propone para superarlo de alguna manera. Bueno, vamos a rezar la oración del Padre Nuestro. Gracias por este tiempo. Es un tiempo que nos sirve a todos. Yo creo que si nos enganchamos con los ejercicios, día a día vamos a tener algo en la cual pensar algo distinto a lo demás. No sé, uno piensa a la mañana que bueno, que tiene que, si ya salió a comprar o tiene, bueno, que va a cocinar, que va a limpiar, que va a ver esto, que va a ver noticiero, que va a leer un libro, que va a cortar el pasto, no sé. Pero si uno se engancha con los ejercicios, tiene todas esas cosas más esto. Un momento de rezar, un momento de oración, un momento que vale. Gracias a Dios, bueno,
Lo único que nos vale a nosotros acá son datos de Wi-Fi o... Para hacer los ejercicios sale bastante caro, porque imagínense estar encerrado un mes en silencio con las 4 comidas y el lugar, no sé. Bueno, vamos a rezar al Padre Nuestro y que Dios nos acompañe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.